Puebla huele a gasolina, pero también puede ser diésel, gasavión, gas. El robo de hidrocarburos se ha convertido en un negocio jugoso para las organizaciones delictivas que se han enclavado en el Estado en sus múltiples modalidades. Este delito no solo representa pérdidas significativas para el Estado, sino que también pone en riesgo la seguridad de quienes compran y utilizan estos combustibles de dudosa procedencia. Esto es Amilcar, el podcast. Esto es Amilcar, el podcast. Ya lo vimos en Tlahuelilpan, donde una explosión en enero de 2019 dejó un saldo de 137 personas muertas y al menos 30 heridas. Uno de los casos más emblemáticos del sexenio pasado. El día de hoy nos trasladaremos a Puebla hasta un punto de venta instalado en la carretera. Uno de los miles que hay en todo el país. Y veremos cómo estas operaciones se llevan a cabo a plena luz del día, donde jóvenes comerciantes desafían a las autoridades para vender gasolina a bajo costo. Bitácora de guerra. Un par de bidones de plástico, con una banderola de trapo, colocados al filo de la autopista México-Puebla, advierten las próximas gasolineras en el camino. Es el Pipirín, en Santa Rita, Tlahuapan, Puebla. Aquí no aceptan tarjeta, no expiden facturas, pero venden la gasolina a 18 pesos el litro. ¿O cómo la vendes? ¿Ah? 360. ¿360? ¿Y cuánto es? Y esa son 360. Aparece con un bidón y una manguera. Destapa el tanque y sin el menor temor a envenenarse, coloca el tubo en su boca para crear succión y vaciar la gasolina del tambo al automóvil. Las bombas son de pulmón. Hacia finales del año pasado, la Fiscalía General de la República, la Guardia Nacional, así como el Ejército Mexicano, realizaron un cateo en estos negocios localizando no una, sino 4 bodegas. Había cientos de garrafas, bidones y contenedores, y no se registró ni un detenido. Este tramo carretero se convierte en apenas un ejemplo de cómo se sigue vendiendo gasolina de manera ilegal en las carreteras de México. Y aunque ya los bidones no están a la vista, como hace unos meses, los revendedores de gasolina no paran. Incluso aparecen en los registros fotográficos de Google Street View y dejan ver cómo conviven las gasolineras pirata con autoridades. Reportaje original. Fue publicado en Milenio Diario y Milenio Televisión. En la silla. ¿Qué tal, gente bonita? Bienvenidas, bienvenidos a este su espacio. Y nada más y nada menos me encuentro con un invitado de lujo, que es Kevin Ruiz, periodista especializado en seguridad pública. Kevin, bienvenido a este espacio. Pues muchas gracias de la invitación, de pues este primer episodio, y pues abierto a todo lo que venga. Hasta donde tope, mi querido Kevin. Pues muchas gracias por estar aquí, pero vamos a comenzar, ahora sí, empezar por el principio, valga el pleonasmo. Pero Kevin, cuéntanos, hoy en día cubres a la fiscalía, tienes que estar pendiente de las actividades de la fiscalía y estás también en la policía capitalina cubriéndola y sobre todo contando las historias de la ciudadanía, dándole vida donde, pues vaya, hay que decirlo, donde hay muerte.
Cuéntanos, Kevin, ¿cómo empezó este recorrido? Pues mira, a mí desde que estaba estudiando la carrera me llamaba cubrir la fuente policial. ¿Por qué? La verdad es que hoy sigo preguntándome por qué, ¿no? Simplemente, pues leía muchísimos novelas de detectives, policíacas y todo eso. Entonces me atraía demasiado justo el tema de cuando ocurría un suceso, un crimen, o sea, ver qué lo motivaba. Y, o sea, más allá de detenidos, de todo lo que conlleva cubrir esto, o sea, ¿qué había motivado todo eso? ¿Cómo lo habían planeado? ¿Cómo había llegado hasta ese punto? Y eso lo encontraba en las novelas, ¿no? Y cuando leía los diarios, sobre todo la prensa, decía, ay, pues aquí me gusta cómo lo están narrando. Y yo iba viendo, ¿no? Después empecé a meterme un poco más, ¿no? A temas de seguridad, sobre todo de crimen, leer a los que estaban en ese momento publicando cosas sensibles para la ciudad y que era un tema como que nunca se iba a tocar. El crimen estaba en otros lados, no en la Ciudad de México. Incluso lo decía, ¿no? Incluso los funcionarios públicos durante por lo menos 12 años dijeron, no hay crimen organizado en la ciudad. Esa fue una de las premisas por ahí en un sexenio pasado, ¿no? Hace dos o tres sexenios, hasta la fecha dicen que ya se radicó, ¿verdad? Es difícil pensar que vas a erradicar y vas a deshacer a un grupo criminal por completo, ¿no? Y más cuando tienen estructuras que no se ven. Vemos a los que detienen, a las cabecillas, al narcomenudista, pero atrás hay un mundo que ni ellos han explorado, creo, ¿no? Entonces, pues así empieza como este viaje, ¿no? En la carrera era lo que más me interesaba, seguridad. O sea, no... Hice unas prácticas justo en el financiero cuando yo seguía estudiando y cubrí la entonces asamblea de la ciudad, ¿no? Y bueno, o sea, también es otro mundo cubrir política, pero no sentía que era lo No mío. dejes ese sabor, o ese olor, ¿verdad? No era lo mismo. Pues, ¿cómo empieza, cómo empieza a reportear? ¿Cómo empiezas a ese contacto con la ciudadanía, con poder interactuar? ¿Cuál es tu primera experiencia esta que dices, ay, güey, estoy cubriendo una nota que, ay, ¿cómo es esta experiencia? Cuéntanos. Pues mira, luego de terminar la carrera y estar haciendo otras cosas que inevitablemente la vida te pone, pues llegué al periódico La Razón, justo en esta transición que tenía ese diario, ¿no? De modificar un poco su editorial, nueva plantilla de reporteros y me contemplan justamente pues para cubrir seguridad, ¿no? Yo les presenté una nota que yo había hecho para un medio, un portal, ¿no? Que me estaba dando la oportunidad y esa nota fue la historia de una chica desaparecida en la Ciudad de México, en Iztapalapa, y pude platicar en ese momento con la mamá, me contó todo y me había gustado mucho cómo había abordado el tema, la presenté con ellos y me dijeron, pues, órale, ¿no? Vente para acá. Pero entras con el miedo, ¿no? No sabía hacer una agenda periodística, no sabía nada. Y fueron días aciagos, pero poco a poco empezó a funcionar, ¿no? Es irte acercando justamente a la fuente, conocer qué están publicando los compañeros, leerlos sobre todo, y de ahí como decir, a ver, esto no me gusta, esto sí, por acá le voy a dar. De las primeras experiencias que tengo ahí en la Razón en cuestión de seguridad, pues fue un homicidio, no me acuerdo muy bien si era de un cantante, un artista, que lo habían matado, era venezolano, pero lo habían matado afuera de su edificio donde vivía, y desde ahí era como, ¿por qué, no? ¿Qué había ocurrido? Veías ya estos episodios del sicariato de sujetos en moto y que no les ves nada y pum. Más o menos, ¿en qué año es esto? Estoy hablando del 18. Yo empecé en La Razón en 2018, a principios, por junio, julio. Entonces creo que este crimen se comete en agosto, septiembre, por ahí. Y entonces, pues, o sea, en el periódico ya querían como, ¿qué más hay, no? ¿Qué tienes? Y era, pues, preguntar, estar buscando.
Y bueno, te digo, se fueron dando, es como un primer guiño a estar como cerca de un caso en específico. Y en ese tiempo la fiscalía tenía una modalidad muy buena que creo que funcionaba, que era, te ponían a los fiscales de todas las coordinaciones territoriales en una conferencia. Los compañeros ya no pelaban esas conferencias, porque decían, ¿qué me va a contar el fiscal? ¿No? Llega este modo de soberbia un poco de los compañeros, ¿qué me va a contar el fiscal? Y nadie entraba a las conferencias, a pesar de que la sala de conferencias estaba ahí mismo en la sala de prensa, ¿no? Y tenías la posibilidad de acercarte y, oye, esto, oye, el otro. Y ibas recolectando datitos. Pepenando datos, Ajá, literalmente, pepenando datos, ¿no? y que te daban, pues, eso de llegar a tu medio y decir, mira, ya tengo esto. Y decían, pues, órale, va. Entonces es un poco cómo empieza, pues, este camino ahí con los de La Razón, ¿no? Kevin, yo he visto tu trabajo, la verdad es que pues te admiro demasiado porque tienes una pluma bastante buena en ese sentido y sobre todo yo lo digo así, es un periodismo ético en medio de la tragedia. Pero cuéntanos, aterrízanos, ayúdanos a través de alguna experiencia, alguna anécdota que quisieras compartirnos, ¿cómo te das cuenta de cómo debe ser tu actuar? ¿Cómo debe de ser ese periodista en el momento preciso, en el momento justo? ¿Cómo llegas con una familia para pronto? Claro, pues mira, cubrir seguridad implica a veces no hacer cosas tan éticas, en el sentido de, pues puedes tener una información que puede ser sensible para las víctimas. O para el caso. O para el caso, pero en este afán de decir, debo de traer algo bueno, algo que compita, algo que le guste a mi medio, pues te aventuras a publicarlo y en ocasiones eso puede ser pues contraproducente, no lo digo para el caso, pero sí para el impacto que puede causar en las víctimas. Me ha tocado en todo este trayecto pues encontrarme con esos datos. Hoy en día la situación que se vive en los medios ya no te permite justo publicar todo, ¿no? Y hay muchos datos que se te quedan. Tengo, no sé, un montón de casos que, sobre todo, y temas muy sensibles como el feminicidio, en donde conoces datos que uno como periodista puede decir, bueno, yo los puedo publicar, pero hoy en día el contexto es tan distinto, ¿no? que te los tienes que guardar porque eso ya es como de revictimizar. Cuando, al menos en mi caso, yo lo he pensado y digo, pues es que esto se tiene que conocer, esto lo tienen que saber, ¿no? O esto puede cambiar el caso, puede cambiar el curso de la historia que están queriendo decir, tal vez, ¿no? Claro, porque muchas veces las autoridades van a salir a matizar algo que es muy impactante, que es muy doloroso, y se queda ahí y dicen, bueno, un caso más. Pero uno como periodista tiene que tener ese temple de decir, tengo que sacarlo, por más que hoy en día las redes sociales y los colectivas te digan, estás haciendo mal, estás revictimizando. Incluso en el uso del lenguaje claro, se ha modificado, se ¿no? ha modificado mucho. Los mismos medios, el mismo contexto y los casos han llevado justo a las autoridades a hacer reformas, ¿no? Como de ya no publiques estas imágenes, ya no, porque estás incurriendo en un delito, ¿no? Me refiero mucho a este caso de un feminicidio creo que se llamaba la chica Aide, en la GAM, que es un crimen bastante terrible y hubo medios que publican el cuerpo de la víctima, ¿no? Desollado, y genera un impacto terrible, porque sí, pues es una imagen hiper cruda, en un contexto de violencia contra la mujer sumamente terrible, en la capital que también se cubría, ¿no? Es decir, si no querían decir de los cárteles que hay, en cuestión de violencia feminicida tampoco lo decían. Entonces, pues es que hay que hacer ellos cosas. mejor, ¿verdad? Porque Para finalmente dicen, no puedes publicar tus imágenes, están muy fuertes. Sí. Pero oye, pero esto está pasando, ¿no? Es ese balance, ¿no? Es sí, interesante. es jugar con una línea muy delgada hoy día. Y tú como reportero, como periodista, pues tienes que valorar
qué puedes publicar. Y eso no es una censura que digamos, te dijo una autoridad que no lo publicaras. No, pero tú como periodista lo tienes que hacer inevitablemente hoy en día, ¿no? Entonces, pues, híjole, son muchas las historias que nos ha tocado en ese sentido, ¿no? Datos que digo, bueno, esto ni modo. Por más que sea bueno, por más que sea que lo tenga que conocer la gente que vaya a leer esa información, pues no se puede, ¿no? Oye, hay otros, pues no vamos a hablar ni nombres de apellidos, pero hay mucha irresponsabilidad hoy en día en las redes sociales, en internet, ahí en el X. Hay mucha irresponsabilidad donde de repente aparece un caso donde le quieren cargar el muerto a otra persona y terminan embarrando a toda una familia, embarrando a millones, a cientos de personas. Pues esto pasa a diario, ¿no? Que es y con una irresponsabilidad tremenda publican el video y dicen, así pasó la cosa y hacen su juicio. ¿Qué opinas de eso? Pues mira, en un principio cuando yo llego a esta fuente capitalina, había que leer a todos esos personajes que hoy en día son muy consumidos en redes sociales, ¿no? Y que son incluso catalogados por la misma gente como grandes periodistas que están, yo lo digo, en el ácido total, buscando datos, descifrando, nada. Pero en realidad se manejan de otra manera, ¿no? Bueno, los consumen, pero en realidad no sé qué tanto valor pueda tener periodísticamente por que justo solo lo publican en sus redes sociales, no hay más, hacen juicios de valor. ¡La rata asquerosa! Calificaciones, eso se vivía, no sé, en programas de los 90, ¿no? Pero que en realidad comienza a ser banal. Ya es como, ya viste lo que subieron. Y error de los medios es, mira lo que está publicado por este personaje, ¿qué tienes tú de ese tema? Y dices, ¿cómo sé que él está dando un dato real? Yo he conocido casos en donde... Es que lo que están diciendo aquí no es real, verdad. No es real. En donde no sabemos qué haya detrás de todas esas cuentas que publican un dato a modo, tal vez, ¿no? Kevin, cuéntanos, compártenos, ¿qué caso en lo personal que hayas publicado en particular te haya marcado, que hayas dicho, puta, yo no era la misma persona hasta que vi esto? Híjole, son varios, Amílcar, son varios. Cuando iba iniciando, me tocó cubrir la tragedia de Tlahuelilpan en Hidalgo. Ese día estaba en la redacción del periódico La Razón. Estábamos hablando que eran 8:30, 9 de la noche, ¿no? Y a través de chats operativos, de chats donde juegan reporteros, paramédicos, empiezan a pasar imágenes y yo dije, tengo que avisar esto, ¿no? Esto es terrible. Me paro, le comento a la subdirectora del periódico, a esta Gilda, y le digo, oye, mira, está sucediendo esto. Y ellos también comenzaron a ver las imágenes y me dijeron, ¿sabes qué? Te tienes que ir para allá ahorita. Y yo dije, ¿cómo me voy? ¿Qué voy a hacer? Tenía muy poco dinero. Y dije, ¿cómo voy a hacer? Pues nada. Desde ahí contrataron un servicio de taxi y el taxista yo creo que dijo, vamos, me aviento. No, le metió velocidad a ese vehículo. Llegué como en, no sé, 1 hora por mucho. Y al llegar a la zona y ver todavía el fuego salir del ducto, es como de, no, o sea, ¿y ahora qué? ¿Cómo se aborda este tema? Recuerdo que llegué justo en el momento que el presidente Andrés Manuel López Obrador estaba llegando para dar como un balance y todos los reporteros se fueron para ver qué decía el presidente. Y dije, es que eso lo pueden agarrar en la redacción, el mensaje oficial. Y me empecé a meter. Lamentablemente, como todavía no estaba apagado el fuego, no había un cerco, había un despliegue del ejército, pero tú podías entrar hasta donde más quisieras. Entonces recuerdo que un militar dice, no se acerquen mucho porque todavía hay combustible en el pasto.
Entonces, pues era un olor terrible entre, lo voy a decir así, entre pollo cocido, entre gasolina y obscuridad total, ¿no? Ya era de noche. Ya era de noche, ya era de noche. Empiezo a sacar unas historias porque estaban esperando la nota todavía. Para el cierre, Para ¿no? el cierre ellos cerraban como a las 2 o 3 de la mañana. Entonces, tenían una televisión en la redacción en donde te marcaba con números rojos de que estabas en el límite de cerrar, y yo creo que esos números rojos estaban ya así de, ya no puedo aguantar más, ¿no? Entonces, como pude, empecé a redactar desde el celular, empezaron ellos a recibir todo, pum, 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 pum. La verdad es que ellos terminaron como dándole la estructura a toda la información que yo les iba pasando, y al final pues queda, ¿no? Queda esa información, y era una zona terrible, helicópteros por todos lados. El presidente después se fue, yo me quedé viendo los cuerpos calcinados. Recuerdo que ahí un señor me empezó a decir de un chavo que se aventuró a ir a llenar sus garrafones, ¿no? Los llena, pasa la explosión y él corre, ya no le había alcanzado, ¿sabes? Lo que hace fue que empieza a ver que el fuego está abarcando y él avienta los garrafones. Lamentablemente los garrafones empiezan a soltar el líquido y lo alcanza. Se quemó ahí por completo. Por más que se tiró, quiso rodar, y se ven los cuerpos, no sé, las manos así, que, no sé, pedían algo, tratar de que los ayudaran, y que en su muerte quedan así petrificados. Entonces esa primera experiencia fue terrible. Recuerdo que al día siguiente fue un sábado y pues el periódico no funcionaba, pero me dejaron ahí, me dejaron mandando historias, viendo cómo estaba la situación, y me aventuro a decir, ¿sabes qué? Me voy de aquí. O sea, ya había recorrido muchas cosas, dije, no, me voy, aventurándome yo a darme Tu corte. mi corte, ¿no? Recuerdo que agarro el camión que salía ahí, y yo respiraba y decía, chinga, huele un chingo. Se te queda impregnado el olor. Y me olía, y decía, no, y decía, el camión huele a gasolina. Y yo iba así, ¿sabes? Con esa incertidumbre de o yo soy el que huele, o se me quedó el olor, no sé. 2 días después regreso al lugar y la situación es peor porque hay muchísimas personas desaparecidas, porque hay una lista interminable de gente que no han reconocido y que creo que no alcanzaron a reconocer, ¿no? De que quedaron ahí porque era una zanja, muchos estaban adentro. Me decían personas que había muchas personas que estaban ya idas del olor y que por estar idos pues no alcanzaron ni a valorar lo que había sucedido. Entonces, pues esa primera experiencia para mí es de las que más me marca, ¿no? Cuando regreso ya de esa cobertura a la ciudad de esto, me encuentro con que pues muchos compañeros de La Fuente habían leído lo que estaba publicando y me decían, oye, te fue muy bien, cabrón, te fue muy bien, felicidades. Y para alguien que va iniciando dices, güey, está muy chido esto, ¿no? La Ciudad de México tiene algo particular que creo que he ido viendo con el paso de los años, y es que pareciera que de repente no ocurre nada, que todo está muy tranquilo, pero después hay un caso que le mueve todo a la ciudad y las autoridades tienen que reaccionar de una forma, ¿no? Eso ocurrió en el gobierno de Claudia, en la ciudad, de Claudia Sheinbaum. Cuando ellos ingresan tienen esta idea de que todo tiene que ser cerrado, no pasar información, todo lo tiene que decir la jefa de gobierno, pero la realidad siempre termina por llegar de golpe y tienen que cambiar. Y esto ocurre con este caso de Plaza Arts. Justo se está cumpliendo apenas. Sí, apenas liberaron a uno de los personajes artífices de ese crimen, y ocurre Plaza Arts y se les cambia todo, se les tambaleó todo. Recuerdo que hicieron una conferencia tan alá y se va. El secretario en ese entonces, Jesús Horta, estaba
temblando. Volteaba a ver al entonces coordinador de comunicación de la doctora, Iván Escalante, y le hacía caras como de, ¿qué digo? Entonces nosotros, secretario, voltea a ver a Escalante y le dice, no hay preguntas, se acabó. Recuerdo que al día siguiente fuimos a buscar al secretario saliendo del gabinete de seguridad y ya él solo ya empieza a dar más datos y datos que uno en el lugar de los hechos fue recolectando, pero que dices, bueno, es que eso me lo dijo tal persona, pero ¿y si no es real? Entonces yo tenía la versión de dos tiradores, de que había habido más disparos afuera de la plaza, y dije, no, pues es que eso nadie lo está llevando, y si lo manejo. Y al día siguiente que dice Horta, ¿sabes qué? Es que dispararon adentro y afuera. Y dije, ching, tenía esos datos y no los publiqué. Entonces, ese y otros casos, ¿no? Han ido marcando, pues, todo pues, la poca carrera que tengo, que son 5 años ya ahora en el Universal, y mi tiempo que estuve con los de La Razón, entonces... Coberturas o grandes reportajes que has tenido la oportunidad de hacer y de ilustrar a los lectores con ellos. Oye, cubrir la extorsión en un lugar como la Merced, pues tú tener que ser el portavoz de estas personas, porque finalmente ellos, miedo a la denuncia, miedo al exponerse, porque saben que se los pueden chingar. Sí. Pero tú ahora sí que tomas esa bandera y les das voz a esas personas que no pueden tener voz. Y dices, a ver, está pasando esto en la ciudad. Fíjate que el tema de extorsión hoy es muy abordado. Ha habido casos terribles, modus operandi, que se han ido conociendo, pero es un delito que sigue, que va a seguir y que es difícil que las autoridades puedan hacer algo preventivo, porque justo el miedo, la desesperación por estar pagando, pues los lleva a los mismos comerciantes a esta dinámica, ¿no? Y yo siempre que me acerco con ellos, se los hago reiterativo, ¿no? O sea, yo no voy a poner tu nombre, yo no voy a exponerte, ¿no? Porque no es mi estilo, ¿sí? Y porque pues, tú estás confiando en mí como para que yo te haga una chicanada, cabrón. Entonces, pues, tener de viva voz lo que ellos están viviendo es terrible. Ellos me han preparado y me siento muy... pues, me viene ahorita la palabra orgulloso, pero creo que no es lo que quiero utilizar. Pero me siento afortunado de que ellos puedan decir, bueno, hemos trabajado contigo y ya sé que te puedo preparar este documento de todo lo que está pasando y confiar en ti, en que va a salir bien. Y así sale este reportaje de la Merced, ¿no? Incluso me quedé con muchas cosas, como que ellos querían plantearle al Congreso de la ciudad que los dejaran portar armas. Y yo le dije, les van a decir que no, porque ellos van a decir, no, yo te doy la seguridad, yo te voy a dotar de seguridad. Pero ellos lo que quieren es reacción inmediata. Decir, a ver, tú vienes y me amenazas, pues yo también traigo un arma y ¿cómo? ¿No? Y a ver cómo nos toca. ¿Cómo nos toca? Y yo le dije, oiga, pero es que esto también es terrible porque es un tipo de autodefensa en la Merced, en un lugar tan emblemático, es una locura. Y me dicen, es que, ¿qué hacemos? Ellos llegan y te apuntan con un arma y te dicen, pagas, cabrón. Pagas o pagas. Y ya no saben a qué pagar, ¿no? Es una realidad, ¿no? Pero como reportero, esas cosas dices, estoy contribuyendo a algo, porque más allá de todo, el periodista, el reportero tiene debe de tener una conciencia social y saber que su trabajo está marcando algo, ¿no? Como para atreverte a contar historias que no son, para creerte que eres lo máximo y que, ¿sabes? Cuando en realidad, pues tienes un compromiso social. Por más que estemos todos los días atareados, que todos los días que comamos horas distintas, todo eso, pues si no pierdes el objetivo, que es no le mientas a la gente, trata de ser lo más transparente que puedas
Y sobre todo, que es algo que yo he visto ya actualmente, tú reportero, tú periodista, no eres la nota, no nos interesas. Nos interesa lo que vas a decir. Y hoy en día hay muchos compañeros, muchísimos personajes que dicen, yo soy la información. Yo. No te funciona eso, la verdad. No tiene viabilidad. No tiene. Kevin, pues vamos cerrando esta conversación que espero de verdad que no sea ni la primera ni la última, porque pues, la verdad es que siempre es enriquecedor platicar con gente que está pues en el ajo, ¿no? Que siempre está ahí en el frente de batalla, ¿no? Que pues muy probablemente tienes intervenida tu línea celular, que te están viendo y te están escuchando, pero regálame una reflexión y te lo aterrizo así para aquellos que te están escuchando, que muy probablemente son jóvenes que están en la universidad, que están quizá estudiando periodismo y que dicen, todavía no encuentran hacia dónde irse o creen que pues ganar la nota es lo importante, no tanto el ayudar, ya lo mencionabas, ¿no? Yo pienso esto, espero no ser tan pesimista, pero creo que el periodismo no es lo que dicen ser, ¿sí? En las escuelas lo pintan de una manera muy romántica, bonita, muy romántica, pero en la calle es distinto. Decía, y citando muy mal a Kapuczynski, decía que el periodismo es para las personas buenas. Yo creo que no. No es para los cínicos, ¿no? Yo creo que hay muchos cínicos, hay personas que son malos compañeros, ¿no? Pero que ahí están. Y entonces tú tienes que jugar con todo eso. Podría decir, si es que puedo decir algo, es que pues no se tomen ese papel de que son portadores de algo o una bandera o que desde el periodismo se puede hacer activismo. Eso no va de la mano, por más que, digo, todos como personas tenemos una bandera, creemos en algo. Votamos por alguien, confiamos, no sé. Pero como reportero creo que tienes que alejarte sí o sí de eso. Eso no, a mí no me parece que sea como una forma de hacer periodismo. El periodismo necesita gente como tú y como yo que estemos en el frente de batalla, que estemos tratando de hacer periodismo ético en medio de la tragedia. Pues agradecerte yo este espacio, enhorabuena, que crezca muchísimo y pues darle mucho cariño, ¿no?, al proyecto. Hemos llegado al final de este tercer episodio. Gracias, de verdad, muchas gracias por acompañarnos. No olviden seguirnos en nuestras redes sociales, estar atento a todas las novedades y el contenido exclusivo. Mil gracias de verdad a quienes han dejado sus opiniones, sus comentarios, son súper valiosos y me ayudan a crecer. Nos vemos dentro de 15 días con más historias. Y denle like, comenten y compartan para seguir construyendo una comunidad. Mi nombre es Amílcar Salazar Méndez y esto fue el podcast. Amílcar, el podcast, es una producción de Monos Creativos. Síguenos en nuestras redes sociales y visítanos en monoscreativos.mx.